Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Saúl. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar nanches en conserva. Vamos a ellos. Vamos a ocupar la cantidad que tú quieras hacer en conserva de nanches. En este caso yo nada más voy a preparar un frasco, porque en realidad yo ya tengo 10 frascos de estos, que es nanche en conserva que hice el año pasado precisamente por estas fechas. Vamos a necesitar nanche, el suficiente, el que tú quieras preparar, y vamos a ocupar azúcar. En este caso vamos a ocupar 1 kilo de azúcar por 1 kilo de nanche. Y frascos, las cantidades que tú quieras hacer. Este frasco se supone que es para 1 kilo, pero si voy a ocupar medio kilo de azúcar, deben de ser medio kilo de nanches para que me quepa en un frasco de 1 litro o 1 kilo. Vamos a la preparación. Esta receta no es muy laboriosa, es muy sencilla y rápida de hacer, ya que aquí no vas a poner a hervir el nanche ni nada, puesto que no vas a hacer un jarabe. Es una conserva que se hace con su propia fermentación. Vamos a agregar un poco de azúcar al fondo de nuestro frasco, a que te quede así abajo, como puedes ver. Ahora vas a ir agregando nanches. Vas a agregar otro poco de azúcar. Otro poco de nanche. Otro poco de azúcar. No importa que se te vayan bolas de azúcar. Aquí no le vas a echar caña ni nada. Recuerden que todo alimento o fruta que entre en, ahora sí que fermentación, prácticamente con el azúcar se vuelve un licor. Le eché yo creo que más nanches que azúcar, pero bueno, vamos a tratarla de empujar un poquito. Y si se dan cuenta, nada más me quedó, ahora sí que porque no le calculé bien y le eché más nanches, quedó un poquitito de azúcar. Y debe de estar hasta el tope de azúcar nuestros nanches. Ya prácticamente, aquí como pueden ver la etiqueta dice 20 de agosto del 2021 al 20 de agosto del 2023. Aguanta hasta 2 años, 3 años estando en vidrio. Ahora, una recomendación muy importante. No debes de ponerlo en plástico, nada de frascos de plástico, porque estos tienden a dilatarse y explotan. Un día vas a despertar y te vas a dar cuenta que tus nanches volaron por todos lados, porque a mí ya me pasó. Una vez lo hice en un garrafón de agua y hice el mismo procedimiento. La verdad, había que estarle aflojando la tapa todos los días, porque agarraba presión precisamente porque se dilataba lo que era el plástico, y entonces este explotó.
Entonces es muy importante que lo hagas en frascos de vidrio y que le pongas las fechas. Máximo son 2 años, pero puedes tener estas conservas que son fermentaciones hasta 3, 4 años. Pero no creo que duren tanto, a menos de que hagas muchas conservas. Y ya lo que haría sería ya cerrar tu frasco y aquí dejarlo prácticamente a los 3 meses. Ya puedes empezarlos a consumir, si es que ya te urge probarlos, pero normalmente yo le doy hasta 6 meses. Pero en 3 meses están ya dispuestos a que te los puedas comer. De preferencia, guárdalos en un lugar oscuro, donde no les dé mucho la luz. Pues así quedaron nuestros nanches en conserva el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.